Bienvenidos al estudio de la materia Metodología de la Investigación. Estamos en la segunda unidad. El enfoque cualitativo, el cuantitativo y el enfoque mixto. Tercera parte. Utilizaremos los apuntes basados en el libro Cómo hacer investigación cualitativa, Fundamentos y Metodología de Álvarez Gallú, 2003. Soy Freddy Gustavo Gattari y tengo el agrado de presentarte el contenido para hoy. Los principales esquemas usados por el método científico. No hay que olvidar que la ciencia ha sido y es uno de los más importantes motores para el desarrollo del ser humano en muchos aspectos. Durante mucho tiempo, inspirados en las ciencias naturales y el paradigma positivista, los científicos se enmarcaron en la corriente cuantitativa. Para ellos, las cantidades, las mediciones eran fundamentales y de ahí surge el nombre de corriente, enfoque o paradigma cuantitativo. Pero hasta los estudiosos de las ciencias de la conducta, de las ciencias sociales, forzaron sus análisis bajo ese esquema. En un inicio se resistieron a dudar de que los aspectos rígidos del paradigma cuantitativo podría servir también para esas otras ciencias. Pero al final tuvieron que reconocer que efectivamente ese paradigma cuantitativo debía ser revisado, debía ser ajustado e inclusive replanteado para otras ciencias. Los principales esquemas usados por el método científico. El método inductivo-deductivo. Se comienza con un análisis con observaciones de aspectos particulares y luego se plantean generalizaciones. Es decir, se analizan las partes, se analizan los fenómenos particulares, uno y otro, y luego se plantean generalizaciones. En otras palabras, ya que esto ocurre en este ámbito, entonces en todos los otros ámbitos similares también tiene que ocurrir en el planteamiento entonces bajo esta forma de análisis. Muchas veces los contenidos se basaban en los hechos observados en un principio. Y las generalizaciones permitían hacer predicciones. Se suponía que si funcionaba de una manera que ya se había revisado, se había analizado, entonces en otro momento, en otra circunstancia, en otro lugar, iba a funcionar de igual forma. Aquí tenemos una imagen que trata de ilustrarnos el proceso inductivo-deductivo. El inductivo parte de elementos de los componentes de un todo. Se analiza cada una de esas partes para llegar a conclusiones generales. El método deductivo es al revés. Se tiene en las cosas generales, se tiene el todo y luego se va al análisis de sus componentes, de cada una de las partes. Principales esquemas usados por el método científico. El método a priori deductivo. En este esquema, el conocimiento científico se adquiere por medio de una especie de captura mental de una serie de principios generales, a partir de los cuales se deducen sus factores particulares que pueden o no ser demostrados objetivamente. Entonces, el investigador razonaba, analizaba en su mente
y capturaba las ideas, capturaba las cosas que observaba, capturaba una imagen en su mente y a partir de esto llegaba a conclusiones, establecía conclusiones. El método hipotético deductivo. Todos los científicos y filósofos de la ciencia han postulado la participación inicial de elementos teóricos o de hipótesis en la investigación científica, que anteceden y determinan a las observaciones. Se plantea una hipótesis y luego recién se va al análisis para demostrar esa hipótesis. La ciencia tiene su fundamento en conceptos que no se derivan de la experiencia del mundo que está allá afuera, sino que el investigador los postula en forma de hipótesis con base en su intuición, con base a su capacidad de razonamiento. Continuamos con los principales esquemas usados por el método científico. Otra corriente dentro del positivismo y dentro de los que habían abrazado el esquema cuantitativo comenzaron a plantear una idea revolucionaria, ya que se han utilizado tantas formas de razonamiento, tantos métodos, y viendo que cada uno de ellos tiene debilidades, entonces deberíamos tener una forma de pensar mucho más amplia. ¿Y por qué no imaginar que no hay método? Ellos niegan la existencia de un método científico que sea aplicable a todas las especialidades. Se expresa que aunque en el pasado pudo haber un método científico, su ausencia actual se debe al crecimiento progresivo y a la variedad de las ciencias, por lo que hoy existen no uno, sino muchos métodos científicos. Es el planteamiento entonces más actual, se podría decir revolucionario, y que hace que el método científico sea reajustado, replanteado, y que se piense que no solo se necesita un método, sino varios, dependiendo del tipo de especialidad, dependiendo del campo de estudio en el que se esté trabajando. Entonces, podríamos resumir a través de la imagen que tenemos acá. Si queremos hacer el análisis de la problemática en una empresa, de la realidad de una empresa, vamos a encontrar que esa realidad no es simple. No solo se puede hacer una investigación y establecer números, porcentajes, procedimientos encuadrados en solo una metodología. Más bien, la realidad es complicada, es compleja, es diversa y cambiante. Esto se puede probar, por ejemplo, a través de lo que se observa con las personas. Si queremos aplicar algo fríamente, vamos a encontrar que en el momento de la aplicación varias cosas no van a funcionar. ¿Por qué? Porque la realidad es compleja, es diversa y además es cambiante. Revisemos el desarrollo del método científico. Haciendo un barrido, un recorrido a través de la historia, podemos señalar que, por ejemplo, el fenomenólogo Husserl
dice que las formas de ser que tienen, especialmente sus modos de darse, tienen también sus modos en cuanto al método de conocerlas. En resumen, en esta parte, Husserl está diciendo, pues quieres analizar esos fenómenos, vas a tener que utilizar diferentes métodos. Los planteamientos de Husserl se desconocieron durante la euforia positivista de la primera mitad del siglo XX. Aparentemente lo que planteaba el positivismo, que es parte del paradigma cuantitativo, funcionaba. Funcionaba en lo numérico, funcionaba en las ciencias naturales. Entonces los positivistas dijeron, ya que este planteamiento funciona en estos ámbitos, apliquémoslo a todo. Y aparentemente tenían razón, pero muy pronto, pasados los años, tuvieron que darle la razón a Husserl. Continuando con la revisión del desarrollo del método científico, el método científico es el de las ciencias naturales, centrado en la observación por parte del investigador, la observación empírica y sensible, es decir, la observación con experiencia, con experimentos, donde tiene mucho que ver los sentidos, los 5 sentidos del que investiga. En la mensurabilidad de lo observado, es decir, entra lo numérico, entran porcentajes, entran cálculos matemáticos, fórmulas matemáticas, mucha lógica, el uso del razonamiento humano. Y también es centrado en su verificación objetiva, un tablero y una lista donde hay que hacer un checklist, ¿verdad? Un checklist, chequear si se presenta o no se presenta, se ve o no se ve. Vamos chequeando todo eso. Por muchos años se ha seguido esos procedimientos aplicándolos a todas las especialidades. La tendencia actual es continuar en el desarrollo de nuevas formas de proceder en el análisis de la realidad. Es como producto de la experiencia. Y sabiendo que no todo es numéricamente comprobable, se han tenido que hacer ajustes. Herbert Pischmann, del Departamento de Física Teórica de la Universidad de Viena, Austria, pone en tela de juicio la ciencia actual como tal. Él es un crítico muy fuerte. Y esto lo menciona el autor Martínez en su libro de 1999. Sostiene que se paga un sobreprecio por la ciencia pura y aplicada y que su verdad no es tan absoluta y salvadora al sacrificar en sus aras, por ejemplo, los valores, las creencias humanas y esos aspectos que el enfoque cuantitativo lo tomaba como subjetivo, como no digno de tomarse en cuenta. Entonces, Herbert Pischmann hace una crítica muy fuerte en este sentido. Pischmann considera que las ciencias requieren un nuevo estilo de pensar, una nueva lógica, otro modo de formar las construcciones teóricas, un estilo de ciencia y paradigma que respete y no deforme o que desvirtúe la naturaleza de las realidades que analiza. Al respecto, Bertrand Russell dice que para que una civilización científica sea considerada buena, no solo es preciso aumentar el conocimiento, sino también que este conocimiento tiene que derivar en sabiduría, es decir, la utilización adecuada a tiempo, una aplicación correcta de lo que se conoce. En ese sentido, Bertrand Russell es un crítico. Dice, la ciencia no solo tiene que aumentar el conocer, el saber, el conocimiento, llenar la cabeza de información, sino también tiene que derivar esto necesariamente en aplicación práctica,
en lo útil que puede ser ese conocimiento. El paradigma científico tradicional, que es empírico experimental, es decir, se basa en la experiencia, se basa en la experimentación, se basa fundamentalmente en el realismo, el empirismo y el positivismo. El concepto tradicional de ciencia y su método empírico experimental parecen como que comprimir, constreñir, encajonar, aprisionar la imaginación creadora de nuestro pensamiento. Y querido estudiante, te va a ocurrir eso cuando estés realizando tu trabajo académico. Vas a notar que algún procedimiento, algún método, alguna técnica como que te aprisiona, no te deja ser libre. Intuyes tú que tu investigación debería ir por unos horizontes más amplios, pero por el método elegido, como que sientes que se te está encajonando, y eso podría llegar a ser contraproducente, porque en lugar de descubrir toda la verdad, podrías quedarte con una verdad parcial, incompleta, y como producto de esto, tu trabajo investigativo podría llegar a ser muy poco significativo. Los teóricos de la investigación más reciente afirman que persisten en la ciencia tradicional muchas actitudes y procedimientos que, fríamente hablando, solo podemos ubicar dentro del terreno de los hábitos mentales o hasta de los mitos. Así se deben calificar las explicaciones causales cuando se les otorga un valor absoluto, ya que carecen de evidencia, las leyes de probabilidad, que son leyes a medias, la plena objetividad, que no suele encontrarse, la inferencia intuitiva, que es injustificable, la verificación empírica, que muchas veces resulta imposible, y otros factores centrales de las ciencias cuando se cree ciegamente en ellos. Esto lo afirma el autor Martínez en su escrito de 1999. Pero en el camino los científicos se dieron cuenta que no todos los fenómenos naturales son reducibles a expresiones matemáticas, que no todos los hechos de la realidad son analizables experimentalmente. Se supo también que no todas las hipótesis válidas podían confrontarse con la realidad a la que se referían. Se conoció además que al determinismo y al mecanicismo en la física y en la astronomía de los siglos XVII a XIX debían agregarse procesos con una pluralidad de causas. En resumen, el método científico tradicional, con sus pasos rígidos, tuvo que ser revisado y adaptado según los requerimientos de cada especialidad, dando paso al enfoque cualitativo. ¿Recuerdas que en colegio se enseñaba respecto a los modelos de cómo funciona un átomo? Y se realizaba un análisis histórico de lo que se había creído inicialmente sobre los componentes del átomo y cómo es que funcionaban los componentes del átomo. El núcleo al centro, los protones también ahí apiñados en el núcleo y los electrones girando alrededor del núcleo en una órbita que no podía ser alterada sino por fuerzas externas muy poderosas. Pero pasados los años y con la invención de los aceleradores atómicos, se descubrió que además de esos componentes que inicialmente sabíamos, nos dijeron son los únicos componentes del átomo, ¿verdad? De pronto se descubrieron otras subpartículas. A cada una de ellas les comenzaron a poner diferentes nombres.
porque en cierto momento los electrones no se comportaban como se suponía que debían comportarse. De pronto, los neutrones no se comportaban como se suponía que debían comportarse. Y la pregunta era, ¿por qué si no hay una influencia exterior? ¿Qué es lo que ocurre? De pronto se descubren unas fuerzas que también operaban, aparte de los neutrones, aparte de los electrones, y de esa manera descubrieron, como te mencioné, subpartículas atómicas. Y de esa manera la ciencia comenzó a avanzar. Entonces, ese estructuralismo, esa tendencia a ser rígidos, tuvo que ser revisado, replanteado, adaptado. Esos esquemas rígidos del método cuantitativo tuvieron que ser analizados y reenfocados, y de esta manera surgió el enfoque cualitativo. Pero lo podríamos entender mucho más cuando estos esquemas rígidos, este mecanicismo, quiso ser aplicado en los seres humanos. Y de pronto las cosas no resultaban como se esperaba, porque las cosas no eran estáticas, no eran fijas, y especialmente con el ser humano, que es muy dinámico, es muy cambiante. No lo puedes encajonar al ser humano como una rata de laboratorio o un ratón blanco de laboratorio, ¿verdad? Él siempre está en movimiento y no lo vas a poder estudiar estático. Estaba dando paso al planteamiento de otro esquema, otro paradigma que iba más allá de lo numérico. Y estamos hablando del paradigma cualitativo, del cual abundaremos en detalles en las siguientes sesiones. Gracias por tu atención y te invito pues para esa ocasión. Bendiciones.